de Latinoamérica que se nos están uniendo en este segundo evento, segundo encuentro, el segundo episodio de Cafés La CIP. Hablemos de PALIC 2. Empezamos muy arriba el sábado pasado con Yolanda, que hoy la volvemos a tener, ahora como moderadora junto a Jesús, que bueno, ahora después vamos a escuchar la disertación de Pablo Cruz. Yo soy Silvio Torres, vicepresidente de la CIP, y les doy la bienvenida a esta segunda charla con expertos, Café es la CIP. Acordarse de seguir con el hashtag Café es la CIP para que ahí podamos todos retuitearnos y seguirnos, y estar todos juntos y poder, digamos, compartir esto con expertos. Le doy el pase a la doctora Evelyn Obando, que se va a encargar de hacer las introducciones y todas las cuestiones pertinentes a este segundo gran encuentro, y ya desde ya yo agradeciendo a los amigos, colegas, expertos, líderes de la investigación de Latinoamérica y de España, de Iberoamérica, que han participado en este gran consenso y permiten poner a nuestra sociedad bien arriba. Gracias y bienvenidos. Y hola Evelyn, ¿qué tal? Hola Silvio, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a nuestra segunda sesión de Café es la CIP. Este ha sido un espacio diseñado pues para compartir conocimientos y experiencias con algunos de los mejores especialistas en cuidado intensivo pediátrico de Latinoamérica y España. Hoy, para dar inicio a este evento, me gustaría presentarles a nuestros moderadores, la doctora Yolanda López Fernández, intensivista pediatra del Hospital Universitario de Cruces, Instituto de Investigación Sanitaria Biovizcaya del País Vasco en España, y afiliada además a la Sociedad Española, Latinoamericana y Europea de Cuidado Intensivo Pediátrico. Es un real honor tenerla acá nuevamente acompañándonos en esta segunda sesión. También está hoy acompañándonos el doctor Jesús Domínguez, intensivista pediatra de Lima, Perú, jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del Instituto Nacional de Salud del Niño, además coordinador docente de la subespecialidad de Medicina Intensiva Pediátrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Society of Critical Care Medicine, de la SLACIP, del LAVIC y de la Red Network. Bienvenidos a los dos y les dejo la continuidad para que demos inicio a este gran momento de académico. Bueno, muy buenos días con todos. Nuevamente un café. Le voy a dar la palabra a Yolanda, que es una experta en estos temas. Creo que hoy día tenemos una disertación, sobre todo con nuestro amigo Pablo Cruces, que también es un gran investigador, es un gran editor de Santiago de Chile. Y bueno, pues nos va a hablar un poquito de lo que es las recomendaciones en lo que es la intervención de la contractibilidad muscular con la interacción de la lesión pulmonar, ¿no? Entonces le doy pase a Yolanda. Gracias, Jesús. Bueno, hoy me toca estar aquí como moderadora y la verdad es que es un lujo junto a Jesús presentar a Pablo Cruces. Pablo Cruces es una de las incorporaciones de PALIC 2. Él se ha incorporado a la sección 6 de monitorización, que es una parte muy importante del PALIC. Tenemos que monitorizar bien a cualquier paciente en la UCI, pero por supuesto a los pacientes con SRA, y él va a hablarnos de un concepto muy novedoso en ventilación mecánica, que es el daño autoinfligido por el propio paciente. Es decir, esto es una variante del BILI, de la lesión inducida por la ventilación mecánica, pero es el propio paciente con su alto drive respiratorio el que lo produce. Es algo que hemos visto siempre, os vais a dar cuenta cuando oigáis la charla de Pablo, y Pablo nos va a dar muchas pistas para saber reconocerlo y quizás para saber cómo solucionarlo. Entonces, bueno, cuando quieras, Pablo, encantados de escucharte. Hola, buenos días. Le quería agradecer a la organización por esta invitación, en la cual vamos a revisar este tema relativamente emergente, que es un concepto que probablemente tiene de manera indirecta más de 30 años de vida en la actualidad, pero como bien dice Yolanda, recién del año 2017 se le empezó a delimitar con este concepto de daño pulmonar autoinfligido por el paciente. Agradezco también los moderadores de lujo que tenemos en este panel, tanto Yolanda como Jesús.
y vamos a dar inicio a la presentación y a su discusión. Ya, el tema de la presentación se titula Daño pulmonar inducido por el propio esfuerzo respiratorio. Personalmente no me gusta mucho el término de autoinfligido por el paciente porque termina culpando al paciente de un fenómeno que no necesariamente como tiene la responsabilidad del paciente en sí. Pero de este modo prefiero como hablar del origen del daño que tiene que ver con el esfuerzo respiratorio del paciente. La ventilación espontánea tiene algunos beneficios y efectos deleterios en pacientes con distés respiratorio que son ampliamente conocidos, muchos de los cuales los vamos a repasar ahora a continuación. Dentro de los efectos beneficiosos que se pueden identificar está la prevención de la disfunción diafragmática inducido por ventilación mecánica. Esta disfunción diafragmática es conocida durante larga cantidad de años, incluso con vías de señalización molecular que son capaces de causarla. Y en el tema práctico, como de ventilación mecánica, tienen que ver con la atrofia diafragmática inducido por desuso, donde la inactividad del diafragma puede llevar a una disfunción muscular debido al desuso diafragmático. Esta disfunción diafragmática es capaz de retrasar el weaning, prolonga la estadía en ventilación mecánica, la estadía en UCI y genera mayores costos en salud. Además, también tenemos otros efectos beneficiosos de la ventilación espontánea, como mejoría del intercambio gaseoso, que tiene que ver principalmente con reclutamiento de regiones dorsales, que son aquellas que participan más cuando se contrae el músculo diafragma. Hay que recordar que el diafragma tiene una inserción como más, donde permite una mayor excursión en las regiones dorsales, que son las zonas que se pierden con el bloqueo neuromuscular. Entonces hay una mejor ventilación en estas regiones y además también hay una mejor perfusión pulmonar debido a un aumento del retorno venoso en relación a la contracción del músculo diafragma, lo que permite una mayor equidad entre ventilación y perfusión en presencia de ventilación espontánea. Pero estos beneficios son más evidentes cuando el esfuerzo respiratorio es modesto y la injuria pulmonar no es tan grave. Tenemos efectos nocivos también de la respiración espontánea, que como van a ver a continuación, tienen básicamente el mismo origen, tienen solo que ver con la magnitud del vector fuerza que está deformando el pulmón y al diafragma. Esto se los quería mencionar, es un reporte de caso del año 2004, cuando yo estaba haciendo el fellow de intensivo, en el que reportamos un caso de edema pulmonar de presión negativa, como se le conocía en ese tiempo, y creo que muchos de ustedes han visto esto, pacientes que posterior a la obstrucción de la vía aérea superior desarrollan edema pulmonar. Creo que entre el concepto de PECIL, edema de presión negativa, edema pulmonar inducido por Winning, que es el concepto que aparece como WIPO en la literatura, tienen muchas cosas en común y probablemente son matices de lo mismo, por lo que el término de PECIL es nuevo, pero es una patología que existe y ha sido claramente identificada hace muchas décadas. Cuando un paciente tiene un alto drive ventilatorio, es capaz de tener consecuencias tanto en el pulmón como en el diafragma. Este drive ventilatorio se va a traducir en un esfuerzo respiratorio vigoroso. Estos swings de presión negativa van a inducir edema pulmonar, mayor colapso y también inflamación regional del pulmón en las zonas de alta deformación. El origen de esto primariamente mecánico, tiene que ver con la deformación global y regional del pulmón, heterogeneidad que se le da poco énfasis en la literatura con el hecho de que el esfuerzo respiratorio y la ventilación espontánea es uno de los mayores promotores de la heterogeneidad.
un sobreestiramiento y fenómenos de péndulo que han sido claramente identificados en ventilación espontánea cuando es vigorosa. Y por otro lado también este esfuerzo respiratorio vigoroso puede llevar a un daño diafragmático directo. Este es un trabajo que me gusta mucho, es un trabajo experimental del grupo de Yoshida, en que compara en dos severidades de injuria pulmonar en pacientes con injuria pulmonar leve y con perdón, en sujetos, porque es un trabajo experimental, e injuria pulmonar grave, la presencia o ausencia de esfuerzo respiratorio a través del uso o no de bloqueo neuromuscular. Y en sujetos con injuria pulmonar leve se puede ver que el esfuerzo respiratorio es capaz de mejorar la oxigenación y mejorar varios parámetros de mecánica pulmonar a lo largo de las 4 horas de observación de este estudio. Pero curiosamente, en los pacientes o los sujetos que tenían una injuria pulmonar grave, el efecto es contrario. La oxigenación cae y la mecánica pulmonar también sufre un deterioro progresivo en el tiempo, en este grupo experimental. El origen de esto pareciera estar determinado por la magnitud de las presiones transpulmonares generadas, en la cual se puede ver que el grupo con injuria grave y esfuerzo respiratorio genera grandes presiones transpulmonares que son las que estarían induciendo como estos fenómenos. Y esto tiene una traducción biológica en sujetos con injuria pulmonar leve, en presencia de ventilación espontánea, este daño morfológico que ocurre en el pulmón es atenuado, pero cuando la injuria es grave, el esfuerzo respiratorio empeora el daño pulmonar. Concordantemente, en este estudio que también ya tiene más de una década de Papazian, que probablemente es conocido por la mayoría de ustedes, el Acurasis, en el cual se identificó en pacientes que predominantemente tenían un distrés respiratorio grave del adulto. El bloqueo neuromuscular tuvo un cierto beneficio sobre la sobrevida de estos pacientes y probablemente tuvo que ver con la supresión del esfuerzo respiratorio y la supresión de este potencial daño autoinfligido por el paciente y de asincronía paciente-ventilador. Pero las cosas parecen no ser tan simples como parecían en una primera instancia. En una publicación de nuestro grupo, en la revista Anesthesiology, en la cual nosotros como inducimos un modelo de distrés grave y tenemos dos grupos experimentales, un grupo de respiración cuasi apneica, de reposo pulmonar en ECMO, circulación extracorpórea, en la cual, como pueden ver, se aplicó una estructura de ventilación mecánica ultraprotectora, con un 10 de PIP, una Delvin Pressure de 10, frecuencia de 5, estaban en reposo pulmonar, y esto fue comparado con, habiendo un distrés grave, con ventilación espontánea en presión de soporte, pero con un esfuerzo respiratorio modulado por remoción extracorpórea de CO2 en este caso. Y aquí podemos ver como principal hallazgo de que a pesar de que el patrón de distribución de la aireación se modifica entre la respiración coapneica y esfuerzo respiratorio modulado, el daño pulmonar no es diferente en ambos grupos, lo que habla de que no solamente depende de la gravedad del distrés respiratorio, sino que también depende en gran medida del drive ventilatorio, lo que fue atenuado en este modelo experimental. Ahora, todo lo que mostré hasta acá es lo que se ha identificado que ocurre en presencia de ventilación mecánica, del rol del esfuerzo ventilatorio en sujetos ventilados mecánicamente o pacientes ventilados mecánicamente. Ahora, ¿qué ocurre en ausencia de ventilación mecánica? Y acá tenemos que hay bastante más incerteza al respecto.
Yo siempre muestro como esta diapositiva que me gusta mucho, esto no tiene más de una década, en la cual se le hace una misma pregunta a tres muy destacados investigadores en ventilación mecánica, Brochard, Gattinoni y Antonelli, respecto a si existe como daño pulmonar, en este caso todavía no existía el concepto de PECILI, en sujetos con una falla respiratoria aguda que ventilan espontáneamente, en el cual ustedes pueden ver que las respuestas pueden ser tan opuestas como sí, no y no estamos seguros. Ya el año 2019 nosotros publicamos una primera aproximación de mapeo de deformación regional en sujetos ventilando espontáneamente, son sujetos sanos, en el cual desarrollamos un método tomográfico, hicimos cine CTI, cine tomografía computada, durante un largo periodo de tiempo, eran 30 minutos de escaneo en un modelo experimental en el cual sincronizamos el esfuerzo respiratorio con la adquisición de imágenes de tomografía para discriminar lo que era a fin de inspiración de fin de expiración y así generar mapas de deformación pulmonar. Son mapas de deformación en 4D, como pueden ver acá. Entonces, a partir de las imágenes tomográficas que nosotros adquirimos, generamos esta reconstrucción del pulmón, que son imágenes reales de reconstrucción, en la cual pueden ver que están en 4D porque vamos viendo también el factor tiempo, cómo se va deformando el pulmón a lo largo del tiempo, y a partir de esto pudimos generar mapas de deformación pulmonar que nos permitió en el futuro después estudiar esto de mejor manera, y pueden ver que el pulmón se deforma de una manera bastante heterogénea. O sea, zonas rojas que ustedes pueden ver son zonas de alta deformación, mientras que aquellas zonas azules que ustedes vieron son zonas prácticamente de compresión, donde que era difícil de imaginar para nosotros en aquellos tiempos el hecho que el pulmón durante la inspiración, en un pulmón sano, como en este ejemplo, pudiera tener aquellas zonas que se deformaban excesivamente, que eran predominantemente dorsales, lo que no es tan sorprendente, pero el parénquima adyacente a esta zona de alta deformación incluso se estaba comprimiendo por el parénquima vecino. Con este método que desarrollamos con el mismo equipo de investigadores, estudiamos la progresión de la deformación regional y la heterogeneidad ya en un modelo de injuria pulmonar aguda por depresión de surfactante, en el cual comparamos dos escenarios: la presencia de ventilación espontánea, no modulada, solamente oxigenoterapia, y ventilación mecánica controlada. Lo que pudimos apreciar al controlar ventilación espontánea con ventilación mecánica es que, si ustedes ven acá, la ventilación mecánica en sujetos que ya estaban injuriados se puede ver bastante como homogéneo el patrón de deformación del pulmón, sin mayores cambios temporales del inicio al final, que fue un periodo de 3 horas de observación durante la adquisición de imágenes tomográficas. Contrariamente, en ventilación espontánea, se puede ver que en el tiempo existe una progresión de la deformación en el pulmón. Esta se concentra principalmente en las regiones basales del pulmón, donde pueden ver que la deformación regional es mucho mayor y hace bastante sentido fisiológico, desde el punto de vista que es la contracción vigorosa del diafragma, nuestro principal músculo de la respiración, el que está deformando la base del pulmón. Y esto genera una cierta heterogeneidad de la distribución de la deformación en el pulmón. Igual quería destacar que esta es una comparación que es algo injusta, porque la ventilación mecánica es absolutamente monótona. El volumen corriente era constante, a una frecuencia constante, con un tiempo inspiratorio constante. No hay mayor oscilación en el tiempo de respiración a respiración, lo que hace que la ventilación mecánica sea absolutamente homogénea si uno lo compara con la ventilación espontánea, que, como le mostraba previamente, incluso en sujetos sanos de heterogéneos. Ahora, si esto lo llevamos a índices de progresión de strain, pueden ver que el strain progresa mucho más en ventilación espontánea
y eso ocurre prácticamente en todas las regiones de interés del pulmón, lo que prácticamente no ocurre en ventilación mecánica controlada. Si esto lo llevamos a índices de heterogeneidad de la deformación, ocurre algo parecido. En ventilación espontánea existen muchas zonas de alta heterogeneidad, que es considerado como un promotor de daño, como stress racers aparece muchas veces en la literatura, lo que ha atenuado absolutamente durante la ventilación mecánica. Esto tiene consecuencias, como dentro de las consecuencias más evidentes, es una progresión del colapso, un aumento del parénquima pulmonar no aireado a expensas del parénquima normalmente aireado, lo que es atenuado en ventilación mecánica controlada. Esto también se los quería destacar porque este fenómeno está ocurriendo en ventilación espontánea con volúmenes corrientes que consideraríamos cercanos a lo fisiológico. Son volúmenes corrientes prácticamente normales, entre 5 o 6 ml por kilo, sin mayor diferencia con los volúmenes corrientes que se están desplazando en ventilación mecánica controlada. Y por otro lado, destacar que la oxigenación en general no es un parámetro que pueda detectar esto tempranamente. Habitualmente lo detecta, pero es una señal tardía de que el daño ya ocurrió. Y la idea es identificar esto previo a que el daño ocurra. Ahora, respecto a si esto es solo un fenómeno mecánico o tiene consecuencias biológicas, nosotros también lo estudiamos en una publicación relativamente reciente respecto como al rol del esfuerzo respiratorio en la prevención de la injuria pulmonar, en la cual tenemos pulmones congelados de nuestro modelo experimental murino. Este pulmón que está ahí congelado en nitrógeno líquido fue digitalizado en 3D y posteriormente hicimos un calce in vivo, ex vivo, entre este pulmón congelado y mapas de deformación tomográfico del pulmón in vivo, en el cual identificamos, por ejemplo, como pueden ver acá, zonas de baja deformación, que son aquellas que ustedes están viendo acá en el plato número 2, y aquí en el plato 7 y 8 pueden identificar unas zonas que están en rojo que son de alta deformación. Y estas regiones fueron removidas y fueron comparadas en un mismo pulmón con una misma patología, que era depresión de surfactante, para comparar zonas de alta deformación con zonas de baja deformación y identificar la expresión génica en esta zona. Y si comparamos ambas zonas, pueden ver que existe varios biomarcadores, genes relacionados a biomarcadores que aumentan masivamente su expresión, y esos son marcadores predominantemente relacionados con inflamación, con TNF, alfa, con interleuquina 2, entre muchos otros, que se expresan 6, 8 veces más en regiones de alta deformación que en zonas de baja deformación, así que pareciera no ser solamente un fenómeno mecánico que estamos viendo, sino también tener una repercusión biológica. Ahora, cuando nosotros comparamos del punto de vista estructural, esta es una publicación del año pasado en el Blue Journal, en el cual comparamos un modelo conocido de daño pulmonar de origen mecánico, que es daño pulmonar inducido por ventilación mecánica, con daño pulmonar autoinfligido por el paciente, que sería como esta nueva entidad. Nuestra hipótesis en este estudio es que nosotros pensamos que no había mayores diferencias entre entre ambos tipos de daño, dado que el pulmón iba a ser incapaz de discriminar el origen de la fuerza que lo estaba deformando. Pero en verdad no era tan así. Encontramos matices relevantes entre los dos. Del punto de vista global, el BILI, daño inducido por ventilación mecánica, era bastante más nocivo que el daño autoinfligido por el paciente.
y este generaba más daño respecto a ventilación mecánica protectora, sí, era como bien escalonado el daño. Y respecto como a la distribución, el daño por ventilación mecánica se concentra en zonas apicales intermedias, mientras que tiene una concentración mucho mayor en las bases, el daño autoinfligido por el paciente. Pero no solamente la distribución topográfica es diferente en este caso, sino que también pudimos identificar que el daño por ventilación mecánica genera mucho daño del epitelio alveolar, descrito por varios estos parámetros como descamación, engrosamiento de la pared, atelectasia, etc. Lo cual no ocurría en el grupo de Pecili, mientras que Pecili tenía mucho daño vascular. De hecho el daño era predominantemente vascular, como dentro de los mecanismos de daño, principalmente hiperemia, edema y hemorragia alveolar, que eran los principales hallazgos de Pecili. Complementariamente, nosotros como estudiamos también esto en un modelo porcino, el modelo murino tiene la ventaja de que podemos estudiar lo que ocurre en el parénquima pulmonar, en el pulmón completo. Eso es muy difícil en sujetos de mayor tamaño, pero la ventaja de estudiarlo en un modelo porcino es la posibilidad de tener mejores herramientas de monitorización, como presión esofágica, como en este caso pudimos ocupar también tomografía de impedancia eléctrica, que sí están diseñados para estudiar estos fenómenos en sujetos de mayor tamaño. Y esto lo estudiamos en 3 grupos experimentales. En un grupo que ventilaba espontáneamente durante 8 horas, en un grupo que estaba en ventilación controlada durante este mismo periodo de 8 horas, y un grupo que era una mezcla de ambos, que ventilaba 4 horas espontáneamente y posteriormente estaba 4 horas en ventilación controlada. Este grupo lo que representaba es lo que nosotros muchas veces hemos visto en clínica, aquel paciente que fue intubado de manera tardía, que sería el tercer escenario. Y todo esto en un modelo de injuria pulmonar, de presión de surfactante y colapso. Nuestros resultados principales es que la ventilación espontánea y como induce como patrones de distribución de la aireación opuesto al de ventilación mecánica cuando lo medimos por EIT, que no es tan sorprendente, en el cual podemos ver que la distribución de la aireación en ventilación mecánica es predominantemente ventral, mientras que en ventilación espontánea es mucho más dorsal. La ventilación espontánea causa mayores oscilaciones de presión esofágica, lo que tampoco es tan sorprendente. Eh, una distribución menos homogénea de la ventilación y más daño histológico. Y donde la conexión tardía a ventilación mecánica fue capaz de atenuar estos swings de presión esofágica, pero no redujo el daño pulmonar. El daño que ocurrió ya estaba hecho. Y acá se pueden ver los 3 grupos experimentales en el cual podemos ver que el grupo de ventilación mecánica temprana, posterior a la injuria pulmonar, muestra una tendencia a una recuperación de la oxigenación, mientras que el grupo que permanece en ventilación espontánea y conexión tardía a la ventilación mecánica siguen deteriorándose a lo largo del tiempo. Esta es una información mucho más reciente, probablemente lo van a ver en los próximos días publicado en el Blue Journal, que es una continuación de nuestra línea de investigación, en el cual nosotros comparamos ya en este mismo modelo murino de presión de surfactante, el uso de CPAP como de manera no invasiva con ventilación espontánea, como sin ningún tipo de asistencia, y evaluamos tanto daño pulmonar como daño diafragmático en nuestro modelo de daño pulmonar autoinfligido por el paciente. Este es nuestro modelo experimental, nuestro diseño. Nosotros generamos depresión de surfactante, posterior a la estabilización de los sujetos. Permanecieron un grupo en ventilación espontánea no asistida y otro grupo fue soportado con un CPAP.
realizamos imágenes de microtomografía computada al inicio y al final de este periodo de observación, además de ultrasonografía diafragmática y histología hacia el final del periodo de observación. Durante este periodo monitorizamos signos vitales y un score de trabajo respiratorio. ¿Qué cosas pudimos encontrar? Que el trabajo respiratorio es atenuado a lo largo del tiempo en los sujetos en CPAP, lo que no ocurre en el grupo no asistido. Encontramos más daño pulmonar en el grupo no asistido que en el grupo de CPAP y más daño diafragmático. Al estudiar con más detalle como esto, podemos ver que existen diferencias, por ejemplo, en frecuencia respiratoria, que el grupo de CPAP, que acá están en verde, tiende a estabilizar la frecuencia respiratoria, lo que no ocurre en el grupo no asistido, que va aumentando con el paso del tiempo. La oxigenación también se va deteriorando de mayor manera durante las 3 horas de observación en el grupo no asistido, y cuando vamos a evaluar daño, nuevamente también el daño en nuestro modelo podemos ver que predominantemente ocurre ocurre como injuria vascular, hiperemia, edema, hemorragia, que es lo que se va viendo como predominantemente atenuado en el grupo de CPAP en comparación con el grupo no asistido. También pudimos ver que en este periodo de 3 horas logramos atenuar con CPAP la injuria diafragmática. La injuria diafragmática fue evaluada con múltiples parámetros como edema, inflamación, fragmentación de fibras musculares, y este quizás es el más interesante, necrosis, que pudimos identificar que en este periodo de 3 horas ocurría incluso hasta necrosis de fibras musculares del músculo diafragma, lo cual no ocurría en el grupo soportado con CPAP. De este modo pudimos ver que CPAP se comportó como una estrategia protectora tanto del pulmón como del diafragma en este modelo de daño pulmonar autoinfligido por el paciente. Y acá también lo graficamos con imágenes histológicas, donde acá se pueden ver en la columna de la derecha la histología pulmonar y diafragmática normal, y se puede ver cómo el pulmón está profundamente alterado en el grupo no asistido, daño que era atenuado en CPAP. Y por otro lado pueden ver que el daño diafragmático también, que es donde se ve como una alteración grave en las fibras musculares del músculo diafragma, también se ve bastante atenuado en el grupo de CPAP. Finalmente le quería compartir algunos resultados preliminares también que probablemente espero vean en la literatura en unos meses más publicados también, que nos permiten una mejor comprensión de cómo todos estos fenómenos, en el cual podemos ver que el CPAP es capaz de modificar de alguna manera los patrones de deformación pulmonar, medido como strain volumétrico, donde se puede ver que el grupo no asistido presenta una mayor progresión de la deformación en las bases, lo cual es estabilizado en CPAP. Por otro lado, también cuando lo vemos como índice de progresión de strain, pueden ver también cómo estas regiones basales son protegidas por CPAP respecto a la deformación, y modifica también ciertos parámetros como el volumen, como sería la capacidad residual funcional medida regionalmente, que hay leve cambio en en los parámetros de aireación que ocurren de manera regional, y principalmente en el reclutamiento tidal, donde el colapso que va ocurriendo en estas zonas basales del pulmón va intensificando en las zonas intermedias, en la participación en la ventilación y una excesiva deformación del pulmón que pueden visualizar ahí. Cuando esto lo llevamos a diafragmas, también son imágenes bastante preliminares las que les voy a mostrar acá, pueden ver que el patrón de formación que se identifica en el diafragma
es bastante distinto en el grupo no asistido que en el grupo de CPAP, en el cual el diafragma se contrae de una manera bastante más vigorosa, tiene una mayor excursión en sujetos que no tienen asistencia de CPAP, lo que ha atenuado en CPAP. También se nota la frecuencia respiratoria, que es mucho más alta en el grupo no asistido. Y un dato interesante que estamos visualizando también es que los sujetos que respiran espontáneamente sin CPAP en comparación con este otro grupo, el tiempo inspiratorio prácticamente es el mismo. Lo que cambia en este grupo es que tienen mucho menos tiempo para expirar. Y en relación a este menor tiempo expiratorio es que empieza a evidenciarse participación de musculatura accesoria para forzar la expiración, especialmente musculatura abdominal, que se hace como bien evidente con el paso de la hora, debido a que probablemente no tiene el tiempo expiratorio suficiente para que el recoil elástico permita vaciar el aire de los pulmones. Y es lo que probablemente muchos nosotros vemos en clínica en nuestros pacientes, que evaluamos como quejido. Y esto como para el cierre, esto sería una forma de entender cómo ocurre el daño autoinfligido por el paciente. Tenemos un paciente que tiene un daño pulmonar causado por una injuria primaria, neumonía, bronquiolitis, cualquier causa de falla respiratoria aguda. Esto causa hipoxemia, hipercapnia, acidosis. La acidosis también participa factores de hipoperfusión que pueden ocurrir en relación al origen de esta patología, muchas veces en coexistencia de fiebre, ansiedad, dolor, de otros factores. Se estimula el centro respiratorio, lo que aumenta el drive, nuestra demanda ventilatoria, aumenta el uso de musculatura respiratoria. Contracción más vigorosa al diafragma lleva a una mayor deformación del pulmón y va profundizando el daño pulmonar y generando como un círculo vicioso de daño pulmonar. Ahí, para finalizar, no tengo conflicto de intereses y queda abierta la sesión de discusión y preguntas. Evidentemente no tengo respuesta para todos los cuestionamientos que puedan existir. El conocimiento todavía está como en desarrollo, es bastante incipiente aún, pero haré mi mejor esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Magnífica exposición sobre un tema en el que tenemos que empezar a pensar cuando estemos a pie de cama. Y yo animo a la audiencia a que haga preguntas porque, como dije al principio, tenemos a un speaker de lujo. Entonces, bueno, lo primero de todo, felicitarte por esas publicaciones en sitios tan importantes como el Blue Journal, que Muchas seguro que gracias. serán más en el futuro. Y bueno, tú estás trabajando ahora mismo y dices que todavía hay mucho que estudiar, todavía hay mucho que investigar. De hecho, ya sabes que Palik no pudo dar ninguna recomendación sobre el PESILI, solamente una recomendación de investigación. Y tú estás trabajando fundamentalmente con animal de experimentación, estás trabajando en el laboratorio, pero a nosotros los clínicos nos interesa reconocer este problema y solucionarlo a pie de cama. Entonces hay una pregunta muy interesante de Alejandro Mansur. Tú has hablado de esta última publicación que habéis hecho en el Blue Journal, hablando de cómo la CPAP puede tener un efecto protector ante ese alto drive respiratorio, y Alejandro nos pregunta si eso también es extrapolable para el alto flujo. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, como es una muy buena pregunta y de alguna manera es
un spoiler, porque estoy trabajando en ese tema en este momento. Tengo un grant en el cual estamos comparando varios grupos experimentales, como comparando ventilación mecánica protectora, CPAP y cánula de alto flujo en este modelo experimental. Todavía no tengo los resultados al respecto. Personalmente, esto tiene como un cierto prejuicio. Yo puedo estar equivocado y lo voy a ver ahí una vez que tenga los resultados de la investigación. No estoy tan seguro que sean extrapolables. Creo que cánula de alto flujo y CPAP son estrategias distintas, no son exactamente lo mismo. Eh, y por ende, creo que es un tema que debería ser estudiado en profundidad, en el cual no estoy seguro que una cánula de alto flujo pueda tener el mismo efecto. Quizás, como no lo destaqué tanto por una cosa de tiempo en las presentaciones. Para quienes no me conocen, soy un médico clínico, o sea, trabajo harto como en investigación, pero llevo más de 20 años siendo guardia en un hospital público de mi país. Eh, la idea de estudiar estos modelos experimentales está fundamentalmente enfocado en comprender de mejor manera algo que no tenemos cómo estudiar en clínica, que es el gran problema. Y yo creo que el origen por el cual es tan difícil hacer una recomendación en PALIC-2 respecto como a PECILI, porque ¿cómo medimos PECILI en un paciente? Yo puedo medirlo en el modelo experimental, porque conozco cuál es el daño que causa, por ejemplo, la depresión de surfactante, que sería el grupo de ventilación mecánica protectora, y sobre ese daño es lo que nosotros podemos identificar como PECILI, como el daño que adiciona por sobre la ventilación mecánica protectora. Entonces yo puedo cuantificar bien lo que está ocurriendo y también nosotros evaluamos trabajo respiratorio de una manera como lo evaluamos habitualmente en clínica: frecuencia respiratoria o uso de musculatura accesoria en inspiración y en expiración, aleteo nasal. Esa es nuestra forma de evaluar en este estudio. En este contexto, nosotros también encontramos una fuerte correlación entre el trabajo respiratorio que estamos evaluando en nuestro modelo experimental, con este score de trabajo respiratorio, y daño pulmonar y diafragmático. Así que, en el fondo, cuando nosotros estamos viendo en clínica que un paciente persiste con aleteo nasal, polipnea, con uso de musculatura accesoria, no es algo tan fútil como uno pudiera pensar, como es el origen del daño pulmonar que está ocurriendo. Y probablemente en el tiempo eso se va a ver reflejado con una progresión de la hipoxemia. El problema es que cuando progresa la hipoxemia, lo que nos está diciendo es que el daño ya progresó. No, y el objetivo de estudiar este fenómeno es predecir en qué paciente va a progresar el daño, llegar antes de la progresión. En ese sentido, yo motivo a que la evaluación de esta entidad tiene que ser clínica. Creo que existen múltiples herramientas de monitoreo de esfuerzo respiratorio, pero que son mucho más de laboratorio, que sea o en condiciones como extremadamente controladas, que para la carga asistencial que tenemos muchos de los médicos en Hispanoamérica. Es difícil estar midiendo durante la guardia swing de presión esofágica o de presiones transpulmonares en la guardia, en el turno. Entonces, en ese sentido, creo que la evaluación clínica es una herramienta lo suficientemente fuerte como para identificar esto. Probablemente en pediatría tenemos una gran ventaja al respecto, porque en niños habitualmente es como evidente cuando hay uso de musculatura accesoria, lo que en el mundo del adulto no es tan obvio. Por ejemplo, en un obeso mórbido pueden tener estar generando grandes swing de presión esofágica y no ser aparente como en clínica, donde yo creo que es súper válido en ese contexto el ocupar mayores herramientas de monitoreo. Pero en el mundo pediátrico creo que no es tan así, y la evaluación clínica nos permite
tener una excelente aproximación a la magnitud del trabajo respiratorio que está haciendo el paciente. Y creo que en ese sentido la trayectoria de este es lo relevante, porque nosotros vamos a ver muchos pacientes que van a tener un trabajo respiratorio aumentado, pero que esté modulable con diferentes estrategias de soporte, ya sea con CPAP, con ventilación no invasiva o con cánulas de alto flujo. Si ustedes ven que el paciente con la intervención que ustedes están haciendo está reduciendo su trabajo respiratorio a niveles aceptables, creo que son alternativas válidas eh, para soportar al paciente. Si ven que el paciente no mejora y persiste con un trabajo respiratorio importante, es importante recordar esto, que aquel paciente que persiste con un esfuerzo respiratorio elevado probablemente está dañando sus pulmones, probablemente está dañando su diafragma, y es bueno considerar en ese contexto un mayor soporte ventilatorio. Muy bien, Bueno, gracias. Pablo, Has respondido varias preguntas a la vez. Por un lado, las preguntas de Pietro y de Alejandro sobre CPAP versus alto flujo para el PESILI, y luego las preguntas de Ricardo, de Luis y de Pedro de cómo vamos a monitorizar nosotros a pie de cama el PESILI. O sea, para los que no tenemos catéter de presión esofágica y no podemos medir esos swings, o para los que no tenemos impedancia, o para los que no tenemos Claro, actividad eléctrica diafragmática, lo que hay que hacer es la clínica, es decir, medir el esfuerzo respiratorio seco. Entonces yo exactamente. creo que Mm. estas esas preguntas. Jesús, si quieres hacer tú más preguntas del chat. bueno, agradecer verdaderamente la excelente ponencia que nos ha brindado Pablo con excelentes investigaciones. Mira, el PESILI comenzó desde la pandemia a tener un poquito más fuerza, ¿no? Y había mucha controversia en los pacientes, generalmente pues por esta infección viral del COVID, si meterlos o no a ventilación a CPAP o cánula de alto flujo o a ventilación invasiva inmediatamente, ¿no? Y hubieron incluso hasta muchas cartas de Gatignón y de Bruchard, ¿no? Sobre mucha discrepancia, ¿no? Claro, ¿Tú qué de opinas Tomatis acerca de también eso? ahí que hubo mucha polémica al respecto. Yo lo que creo como una visión personal, creo que Pesili no es una excusa para intubar a medio mundo, que tampoco es una excusa para mantener a los pacientes excesivamente paralizados en ventilación mecánica por el riesgo de que después el esfuerzo respiratorio pueda generar daño, sino es solamente una señal de que tenemos que estar atentos a esto, vigilarlo de manera clínica, evaluar la trayectoria del trabajo respiratorio de nuestro paciente y modularlo. No siempre la modulación de un paciente que tiene un alto trabajo respiratorio pasa por uso de tecnología. Muchas veces pues, ustedes han visto pacientes que, qué sé yo, que están con una neumonía y que están sépticos y que lo que requieren es ser reanimados, recibir tratamiento antibiótico, control de la fiebre, control del dolor, y pueden ser suficientes para bajar el trabajo respiratorio del paciente sin necesidad de escalar hacia el uso de terapias de soporte no invasivo o invasivo. Hay un grupo importante de pacientes que va a responder a las medidas habituales, y todo lo hemos visto durante nuestra guardia en el hospital. En aquel paciente que no mejora, es bueno considerar otras terapias de soporte. Si el esfuerzo respiratorio es grave, quizás considerar directamente la intubación en esos pacientes, en pacientes que muestran alguna mejoría o que tienen un esfuerzo respiratorio que está moderadamente incrementado. Considerar el soporte ventilatorio no invasivo, pero considerando plazos. Que nosotros habitualmente en nuestra unidad nos damos un periodo como de 2 horas máximo para definir si el paciente respondió o no respondió a una terapia de soporte no invasivo. 2 horas no quiere decir que va a tener que estar 2 horas respirando espontáneamente. Es el paciente que a la media hora está peor,
que hay que considerar como más tempranamente la intubación de este paciente. Nosotros muchas veces hemos visto que aquel paciente que mejora lo hace como tempranamente y después y esta mejoría puede persistir o no en el tiempo. Pero me parece que del punto de vista práctico, un periodo de 2 horas de observación como máximo me parece como razonable para definir respuesta en un paciente. Muy bien, tenemos un montón de preguntas, Pablo. La mayoría de ellas son preguntas clínicas, pero hay una pregunta de Carla Ávila que es sobre la edad de los animales con los que trabajaste en el laboratorio, si hubo diferencias en los resultados dependiendo de que los animales fueran de más edad o de menos edad. Y luego ya paso a hacerte preguntas más clínicas. No, en general eran equivalente como a adultos jóvenes, como sin otra comorbilidad que la injuria pulmonar. Eh, y en verdad como a mí me parece que la edad no es un factor relevante como en esto, que creo que el tema pasa mucho más por la magnitud del esfuerzo respiratorio. Pueden haber algunos otros cofactores que jueguen un rol, como la sobrecarga de volumen, ahí, que puede facilitar un desarrollo de edema mucho más rápido, o la magnitud de la inflamación que hay en el pulmón, que puede generar un mayor trastorno de permeabilidad y acelerar este proceso. Pero la edad, yo creo que esto puede ocurrir a cualquier edad, desde neonato hasta un adulto. Muy bien, te hago 3 preguntas cortas y luego le doy paso a Jesús. Iván nos pregunta que ante un paciente al cual le ponemos ventilación no invasiva, conseguimos los objetivos de oxigenación, conseguimos los objetivos de ventilación, pero el paciente por su alto drive respiratorio está introduciendo altos volúmenes tidal, y esto sabemos que es lesivo para el pulmón. ¿Aconsejas intubar a ese paciente, aunque con la BNI tengamos una buena gasometría o unos buenos parámetros en el monitor? Yo creo que la oxigenación es insuficiente para evaluar esto. Si el paciente, ustedes ven que tiene una alta demanda ventilatoria y que no es modulada, desde mi punto de vista uno tiene que quemar todas las opciones clínicas de mejorarlo, o sea, mejorar al paciente antes de definir la intubación, estar seguro que tenga una vía aérea permeable, que no esté lleno de secreciones, bajar como la ansiedad, dolor, fiebre, como otros factores que pueden jugar un rol. Ahora, si tengo todos los factores modulables que aumentan el drive ventilatorio controlado y a pesar de eso el paciente está generando como un gran trabajo respiratorio, aunque tenga una oxigenación adecuada, creo que requiere un soporte mayor. Muy bien. Y Patti nos pregunta sobre la interfase que deberíamos utilizar con una CPAP. Si la respuesta fuera que la mejor interfase sería la total face, la facial total, si no convendría en este caso pasar a un doble nivel de presión. No, de un punto de vista clínico, nosotros como habitualmente preferimos ocupar la interfase nasal como forma primaria de soporte en CPAP, principalmente debido a la tolerancia del paciente. Es como mucho más amigable que el uso de una total face. Consideramos la máscara facial total como una segunda opción en pacientes. El problema de la máscara facial total es que muchas veces por disconfort el paciente va a requerir ser sedado. Y la sedación sí nos puede jugar en contra tanto como en la evaluación clínica de estos pacientes, o como en su capacidad de preservar mecanismos de tos u otros. Eh, Respecto como a la definición si el paciente requiere o no escalar a una mayor terapia de soporte. La gran mayoría de los pacientes van a mejorar con poco. Es que desde mi punto de vista creo que aquellos pacientes que no mejoran y escalan en su esfuerzo respiratorio
van a ser la minoría, no representa como a la mayoría de los pacientes. Así como vuelvo a insistir que el concepto de PECILI no es una razón para tener mano larga para intubar a pacientes. Bueno, y la última pregunta, antes de cedérsela a Jesús, es de Pablo Leighton, quien te pregunta cuál es el impacto del PECILI en la potencia mecánica, en el Mechanical Power, teniendo en cuenta que en la fórmula uno de los Por la frecuencia componentes respiratoria. Sí, respiratorios. Una sí. pregunta muy interesante. Sí, muy, muy buena pregunta. Como la frecuencia respiratoria, nosotros como ya evaluamos en dos de nuestros estudios previos, sí es un factor que influye en el daño pulmonar. Básicamente tiene que ver con conceptos de fatiga de materiales. Mientras más en mi frecuencia de deformación, la probabilidad de progresar en el daño pulmonar es mayor. Pero también es interesante algo que les mencioné durante la presentación, que el hecho de que aquellos pacientes que respiran más rápido, en términos prácticos, no tienen tiempo para aspirar. Tienen tiempo insuficiente para que el recoil elástico sea suficiente para lograr una exhalación completa. Y eso es lo que termina forzando al uso de musculatura accesoria para forzar la aspiración. Y eso también va modificando los patrones de deformación tanto del pulmón como del diafragma, que es algo que le estamos dando harto énfasis. Inicialmente, como yo había interpretado esto de una manera que probablemente parecía lógica por la literatura, pero que no estoy tan seguro de que sea así. La teoría dice de que si yo pongo presión positiva de manera invasiva o no invasiva en los pulmones, mi volumen pulmonar va a aumentar, lo que es algo como bastante lógico. Ahí como si ya el volumen pulmonar va a aumentar ya sea por reclutamiento pulmonar, porque gané más pulmón aireado, o ya sea por sobredistensión. Así que probablemente yo pongo presión positiva y siempre voy a tener más volumen pulmonar. Al tener más volumen pulmonar, el diafragma desciende. Hay que recordar que si tenemos un pulmón más inflado, anatómicamente el diafragma va a quedar con una situación más caudal de lo que sería en ausencia de presión positiva, lo que funcionaría en la práctica como si tuviéramos una extremidad semicontraída. Reduce la capacidad de generar fuerza del músculo diafragma. Entonces, ¿cómo podemos medir esto en clínica? Como yo me lo imaginaba, era a través de ultrasonido, de ver que la terapia de soporte que estamos utilizando era capaz de reducir el desplazamiento diafragmático al tener una inserción, o sea, una situación más caudal. Cuando nosotros medimos esto en nuestros modelos experimentales, ocurre, pero no es un cambio tan marcado como nosotros lo esperábamos. ¿Hay un mayor volumen pulmonar? Sí, lo hay, pero no es como tan significativo como nosotros pensamos que iba a ocurrir en base a los trabajos de Cayo Moraes, que son súper interesantes como al respecto. ¿Ocurre un menor desplazamiento del diafragma? Sí, lo ocurre, pero tampoco es un cambio como tan significativo en condiciones ultra controladas como es un modelo experimental. Nosotros tuvimos la duda en ese momento si tenía que ver con que el ultrasonido te da una imagen bidimensional del diafragma y uno está viendo como en un solo plano el desplazamiento del diafragma. Así que lo verificamos en 3D haciendo reconstrucciones del diafragma a partir de las imágenes tomográficas y vimos que tampoco cambiaba, que el cambio no es tan marcado como nosotros lo creíamos.
Entonces me ha cambiado un poco la perspectiva de lo que yo creía que era que ocurría en condiciones de esfuerzo respiratorio desregulado, con el origen del PECILI. Probablemente el factor, o sea, como yo lo entiendo en la actualidad, creo que esto quizás esperamos mucho más del diafragma como promotor de daño pulmonar y diafragmático, pero el tema es que el diafragma no se puede contraer más allá del límite de su inserción anatómica. Entonces, cuando el paciente tiene un drive ventilatorio aumentado, el diafragma se va a contraer hasta donde pueda llegar, que anatómicamente, que va a ser al límite de su inserción, no puede quedar convexo hacia el abdomen, va a llegar hasta el punto donde anatómicamente puede llegar, que no es radicalmente muy diferente en sujetos que no tienen asistencia ventilatoria de aquellos sujetos que sí la tienen. Entonces, cuando el drive ventilatorio aumenta, probablemente no es el diafragma que el diafragma puede compensar con frecuencia, pero no tiene mucha capacidad de compensar con un mayor desplazamiento que la anatomía le permite. Eso es lo que termina probablemente forzando a que la musculatura accesoria juegue un rol. Y es lo que nosotros vemos en clínica, en la práctica que aquel paciente que tiene un drive ventilatorio aumentado va a tener un gran uso de musculatura accesoria. Va a tener tiraje, va a tener uso de musculatura intercostal, uso de musculatura abdominal en expiración, y empieza a jugar un rol en este aumento del volumen minuto que nosotros terminamos identificando en aquellos sujetos que no tienen asistencia ventilatoria. Son observaciones que todavía no están publicadas, pero que es como en base a la evidencia que vamos viendo al identificar los fenómenos biomecánicos relacionados a PECILI, como lo vamos visualizando. Excelente, Pablo, excelente. Yo quería hacerte una pregunta sobre cuando el paciente está con hipoxemia grave, ventilación mecánica, eh, el uso de la relajación, que tú presentaste su trabajo, eh, ¿en qué, se podría decir, en qué tipo de parámetros te guías tú para poder decir hasta acá nomás utilizar la relajación y evitar que posteriormente se produzca el PECILI, ¿no? Ahí te agradezco mucho la pregunta, Jesús. Creo que es una tremenda pregunta y creo que es una pregunta que no tiene una respuesta absoluta al día de hoy. Yo te cuento cómo lo hacemos nuestros pacientes de nuestra unidad. En general, la mayoría de los pacientes que nosotros intubamos por una falla respiratoria aguda habitualmente tienen razones para tener un drive ventilatorio muy aumentado. El drive ventilatorio no cambia mayormente con la sedación, y eso es algo que ha sido como súper estudiado en la literatura, aunque profundicemos excesivamente la sedación, no tiene un efecto tan marcado en esta demanda ventilatoria de nuestros pacientes. La mayoría de los pacientes que nosotros, que en la etapa aguda, que estamos iniciando la ventilación mecánica, no es raro que tengan algún grado de acidosis, o principalmente como ya sea respiratoria o metabólica, debido a la sepsis asociada también a su falla respiratoria, que es bastante común también. eh, que son razones suficientes para tener un drive ventilatorio aumentado, sumado a factores locales como la misma neumonía, que la infección en el pulmón puede estimular ahí la inflamación, receptores J que aumentan la demanda ventilatoria, fiebre, inflamación sistémica, hay un montón de factores al respecto. Nosotros habitualmente no le en la etapa inicial de la ventilación mecánica no damos mucha opción al paciente de participar de la ventilación. Creo que no es el momento de ajustar la sincronía paciente-ventilador cuando estamos recién intubando a un paciente. Desde mi punto de vista, si estoy intubando a un paciente con una falla respiratoria grave, la ventilación mecánica debe ser controlada en la etapa inicial. Pero eso no quiere decir que tenga que estar paralizado 3 días o 2 días. Nosotros mantenemos el bloqueo neuromuscular durante un periodo de tiempo que es en horas, hasta que la causa
que es capaz de aumentar la demanda ventilatoria sea corregida. Y eso sí lo tenemos como bien estudiado en nuestra unidad. Todavía son datos no publicados, lo presentamos en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Intensivo, en el cual en promedio nosotros mantenemos bloqueo neuromuscular por un periodo no mayor de 12 horas. El tiempo suficiente para que aquel paciente que esté hipoxémico corrija la hipoxemia grave, para que aquel paciente que está con acidosis respiratoria o metabólica la corrija con el uso de soporte vasoactivo o la compensación renal de la acidosis respiratoria o el ajuste de parámetros del ventilador, etcétera. No se requieren tiempos tan largos para corregir las causas de una demanda ventilatoria aumentada, y nosotros como tempranamente, en un periodo mucho menor a 24 horas, interrumpimos el bloqueo neuromuscular, mantenemos como ventilación mecánica controlada, pero sin bloqueo neuromuscular, hasta después, una vez corregida la causa que motivó la ventilación mecánica, progresar en el weaning del paciente, evitando los riesgos de bloqueo neuromuscular prolongado. Sí, en relación también a lo que tú has mencionado, también es muy importante cuando uno quita la relajación, ¿no? Va de la mano la sedación. Y acá hay una pregunta que también nos preguntan sobre el weaning, ¿no? ¿Qué relación tiene el weaning con el PECILIP, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? También otra excelente pregunta. Han habido preguntas geniales en este bloque. Eh, Existe como una entidad que se ha identificado como de manera independiente, que pueden ver en la literatura como WIPO, que aparece como Winning Induced Pulmonary Edema, como edema pulmonar inducido por el winning. Yo creo que el punto de vista fisiológico no es muy distinto al concepto de PECILI, no es muy distinto al concepto de edema pulmonar de presión negativa, como post-obstructiva. Tienen todo el mismo origen y tienen toda la misma consecuencia. Así que yo creo que son todos como matices de este daño pulmonar inducido por esfuerzo. Ahora, si ustedes ven que el paciente durante la etapa de weaning genera un gran esfuerzo respiratorio, y ese genera una progresión de la hipoxemia, es que probablemente el paciente no está aún en condiciones de ser extubado y requiere como mayor tiempo para resolver la causa que motivó la ventilación mecánica. Y acá nos preguntan sobre el trigger reverso en el PECILIP. ¿Qué opinas? Uy, también es otra buena pregunta. Como en general, existe como un punto como intermedio al concepto de Vili, que es el daño inducido por ventilación mecánica, que es y PECILI, que es el daño autoinfligido por el propio esfuerzo del paciente, que es el daño pulmonar inducido por asincronía, que también lo pueden encontrar el concepto en la literatura, que es un punto justo como intermedio entre ambos, pero yo creo que todos estos mecanismos de daño se ven englobados como daño pulmonar de origen mecánico en la práctica. Creo que todos representan como lo mismo con determinados matices. Ahora, el trigger reverso no es la excepción. Creo que cuando el trigger reverso es capaz de inducir un doble gatillo, es súper nefasto. Al igual que una sincronía de ciclado capaz de generar un doble gatillo, porque va a duplicar el volumen corriente, probablemente nosotros tenemos programado, y va a generar como mucho más daño, más progresión de daño pulmonar. Eh, Esto igual tiene, como todas las cosas, tiene ciertos matices. Hay un grupo de investigadores que está desarrollando un muy buen proyecto en la actualidad, donde muestra que el trigger reverso, en ausencia de doble gatillo, incluso puede tener algunos efectos benéficos sobre el diafragma, pero que es algo súper difícil de modular en clínica. Es un trabajo de índole experimental en el que está
participando Luis Felipe Damiani y doctor Brochar, que probablemente vamos a tener algunas novedades al respecto durante este o el próximo año. Ahora, cuando la forma más grave de trigger reverso es el doble gatillo. Y cuando el doble gatillo ocurre, creo que es nefasto. Creo que algo que tiene que ser modulado. Y quizás como devuelvo la pregunta para quien la hizo, yo creo que quizás lo más complejo que tenemos en clínica es discriminar un doble gatillo por asincronía de ciclado de un doble gatillo por trigger reverso en clínica. No son fáciles de discriminar para los que hacemos guardia en nuestros hospitales. Y ahí le quería preguntar a quien hizo la consulta cómo él habitualmente discrimina entre ambas asincronías. Muy bien, le devolvemos la pregunta a Ricardo. Más preguntas sobre el proceso de Winning, sobre el proceso de liberación. Te preguntan qué modo te parece más adecuado o si hay alguna diferencia en los modos con respecto al PESILI, y Daniel nos pregunta los modelos de presión soporte asa cerrada NAVA, y Felipe sobre el automode. Ya. Yo creo que respecto al modo ventilatorio, en la etapa inicial de la ventilación mecánica, yo prefiero sin ninguna duda ventilación mecánica controlada. ¿Qué tipo de ventilación mecánica controlada? Creo que va a depender de la experiencia de cada centro. Porque si en nuestra unidad nosotros ocupamos volumen control. Tenemos como algunas razones fisiológicas para utilizarlo, pero creo que para quien no está familiarizado con ventilar por volumen puede ser algo engorroso, puede ser algo complejo y generar una complicación en su unidad. Ahora, si en otra unidad están más acostumbrados a controlar la ventilación por presión, creo que es absolutamente válido, como no hay una recomendación de un modo en particular. Respecto como a los modos semi-automatizados, yo tengo como aprensiones que son más emocionales que, eh, que con una base de investigación. A mí personalmente me costaría subirme en un taxi Google sin chofer. Y me pasa lo mismo con la ventilación mecánica en modo automatizado. Me costaría dejar que el ventilador tome decisiones porque básicamente es un software que puede cometer errores. Nosotros también como operadores también los podemos cometer, pero me siento más seguro yo modulando la ventilación. Así que en lo que hacemos regularmente, como en nuestra unidad, ventilamos ventilación mecánica en volumen control. Habitualmente ya cuando soltamos a las 12 horas el bloqueo neuromuscular, por una cosa de mayor facilidad para diferentes operadores, muchas veces ocupamos modo dual como PRBC, considerando como la potencialidad de atenuar eventuales asincronías de flujo que pueden ser más frecuentes cuando el flujo es cuadrado, puede ser más difícil para algunos de los residentes de nuestras unidades. Y pasamos de ventilación controlada a presión de soporte. No ocupamos ningún otro modo ventilatorio entre ventilación controlada y presión de soporte. Después de presión de soporte pasamos rápidamente a prueba de ventilación espontánea y eventualmente extubación. Si el paciente falla la prueba de ventilación espontánea, retrocedemos a ventilación mecánica controlada, ¿no? Es como lo hacemos en nuestra unidad, pero creo que si lo hacen de otra forma en otras unidades también puede ser absolutamente válido. Ujú. Muy bien, has hablado de disfunción diafragmática, has hablado de ultrasonidos para evaluar la disfunción diafragmática, y Rolando te pregunta
cuando trabajas con tus animales de experimentación, ¿has podido establecer algún punto de corte para evaluar la disfunción diafragmática? Sí, como que creo que la evaluación, como tratar de llevar la evaluación em, de elementos clínicos a daño diafragmático, tenía la esperanza que ocurriera con ultrasonido, pero no ocurrió. También tenía la esperanza que desarrollando con un método tomográfico un poco más complejo lo pudiéramos encontrar, pero tampoco ocurrió. Y en la práctica, lo más es como el mejor predictor o la mejor correlación que encontramos entre parámetros clínicos y daño diafragmático es con las evaluaciones rutinarias que hacemos de trabajo respiratorio. Frecuencia respiratoria, uso musculatura accesoria, aleteo nasal. Como se acercan aquel paciente, sujeto que está generando un gran trabajo respiratorio, probablemente está generando como daño diafragmático. Y existe también, como no, más allá de los trabajos que les presenté acá, hay algunos trabajos bien interesantes que muestran que la primera evaluación de diafragma, de grosor del músculo diafragma en pacientes que están recién iniciando la ventilación mecánica, en un grupo importante, como un tercio de los pacientes, ya muestran alteraciones relevantes. Ya se ve como una pérdida de espesor del músculo diafragma en muchos de estos pacientes. Y creo que eso me hace harto ruido cuando yo encuentro daño diafragmático después de 3 horas de esfuerzo respiratorio sostenido. Entonces, como la pregunta es, si en esos sujetos ocurrió ruptura de fibra diafragmática, empezó a ocurrir necrosis de alguna de estas fibras, que es lo que después uno ve como una pérdida de masa muscular en el diafragma. Creo que sostener durante mucho tiempo un esfuerzo respiratorio vigoroso no es gratis para el paciente. Ujú. Alguien pregunta también, lo Excelente. has ido diciendo varias veces, pero alguien quiere saber cuál es tu score para saber cuándo fracasa o la ventilación no invasiva tiene éxito o está fracasando. ¿Cuál es tu receta para tomar decisiones de hacer una escala terapéutica? ¿Te basas en algún score? ¿Tienes tu propio score para ello? Es absolutamente clínico. Si vemos que utilizamos una terapia de soporte y la frecuencia respiratoria se reduce, el uso de musculatura accesoria se atenúa, eh, como los marcadores clínicos de trabajo respiratorio mejoran, como yo considero que la terapia de soporte no invasivo que estoy utilizando es adecuada para mi paciente. Si no, lo considero como insuficiente como terapia de soporte, pero no hay un score único que permita generar como una receta que, qué sé yo, yo no ocupo el score de ROX ni otro como para definir un corte de respuesta. Habitualmente la evaluación es mucho más clínica. Sí, yo estoy completamente de Sí, acuerdo. Para mí la receta es evaluación de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, que tienen que disminuir más Exacto. o menos un 10% cada hora. Valoración del trabajo respiratorio, que como has dicho tú, es mucho más fácil en el lactante que en el niño mayor o en el adolescente, sobre todo si son obesos, y parámetros de oxigenación. Estoy de acuerdo con que es. Exacto. Sí. El único detalle con los parámetros de oxigenación que hay que considerar el que son un poco más tardíos. Probablemente Claro. aquel paciente que no mejora, primero vamos a evidenciar que tiene un trabajo respiratorio aumentado y más tardíamente vamos a evidenciar una progresión de la hipoxemia. Sí, nosotros también ocupamos los mismos parámetros. Si empieza a deteriorarse el intercambio de gases, también es una señal, pero que habitualmente es un poco más tardía en el tiempo. Bueno, tenemos mediciones como la relación saturación FiO2 que también nos pueden ir dando unas Exacto. pistas. La Mm, SAFI va yendo para arriba, es una buena señal. Si la SAFI va yendo para abajo, también hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? exacto. Mm. sí, sí, sí. Muy buenísimo. Pablo, mira, nosotros hemos tenido, ¿qué pasa? Que algunos pacientes que ingresan a sala de operaciones, no por patología pulmonar,
pero después de que retornan a la UCI, salen con un pulmón, se podría decir, autoinfligido, ¿no? Ya. Entonces, pero luego de las 24 horas, como que se resuelve el asunto, ¿no? ¿Qué opinas ahí sobre el PECILIO? O sea, como pasa muchas veces que lo que ocurre en pabellón, en quirófano, es como una caja negra para nosotros quienes estamos en UCI. Uno ve unos registros que dicen muy poco y un paciente que dice mucho, que dice que las repercusiones fueron mucho más allá, o que se ve intubación a segundo intento, eh, como que hizo un poco de bradicardia, hizo algo de hipoxemia, pero se recuperó y después uno ve un paciente que sintió el golpe. Eh, Mucho de lo que uno ve ahí es difícil de saber si tuvo que ver con daño pulmonar autoinfligido o no. Yo creo que probablemente va a tener que ver como el contexto del paciente como para hacer una interpretación correcta de la información, pero sin duda que en algunos casos va a haber algo de esto también. Y en los pacientes que se les está probando tubo en T, tú sabes que ellos tienen que incrementar su resistencia de vías aéreas y eso le va a provocar mayor esfuerzo respiratorio. Una de las preguntas que vi por ahí era en Ya. relación al PECILI y al uso del tubo en T, ¿no? Yo creo que es independiente del método de Win. Si ocupamos presión de soporte, solo CPAP o tubo en T como método de Win, pero vemos que el paciente tiene un esfuerzo respiratorio importante y progresión de hipoxemia, empeoramiento de trabajo respiratorio, sí puede haber algo de PECILI en esto. Y habla que el esfuerzo respiratorio que está desarrollando durante el winning puede ser excesivo para su condición fisiológica actual. Bueno, Yolanda, creo que ha sido una excelente mañana, ¿no? Llena de muchos Tenemos que terminar conocimientos. ya. Tenemos que terminar, Jesús. No, ¿Sí? te doy el pase, Yolanda, te doy el pase Muy para bien. que Sí. cierres la sesión. Y bueno, yo es que sí, antes de terminar, al principio del todo se hizo una pregunta muy interesante, pero como no tenía nada que ver con el PESILI, la hemos dejado para el final. Alguien, bueno, y a lo largo del chat es constante las felicitaciones, la admiración que todo el mundo siente por ti, pero alguien está preguntando, y en su pregunta también hay implícita mucha admiración a tu trabajo, Pablo. Están preguntando qué consejos darías a los investigadores aficionados que están trabajando en Latinoamérica para poder progresar en sus estudios, para hacerlos tan productivos como tu equipo de trabajo, tan interesantes. ¿Cómo hiciste para formar grupos multidisciplinarios? Te preguntas si has incluido ingenieros en tus estudios, y la última pregunta es cómo consigues financiación. Como creo que es una pregunta muy interesante y tenemos Sí, al una tremenda pregunta. perfecto, pues la transmito para cerrar la sesión, que yo prefiero que la hagas tú, Jesús, que eres uno de los jefes del comité de respiratorio y por tanto a ti te corresponde. Muchas gracias a todos. Mire, el desarrollar un proyecto de investigación tiene varias etapas. Yo creo que lo primero es tener una pregunta de investigación. O sea, y creo que todos la tenemos todo el tiempo. Nosotros tenemos la duda por qué un paciente evoluciona mal y el otro no. No tenemos la duda de por qué si el esfuerzo respiratorio sostenido es capaz de dañar los pulmones o no. Son cosas que son difíciles de cuantificar en clínica, que son los que termino llevando al laboratorio. Nosotros hacemos una mezcla de alta investigación clínica y experimental, y todo el experimental está fuertemente enfocado en estudiar aquellos fenómenos que ocurren en nuestros pacientes que no los podemos medir. Ahora, una vez que uno tiene una pregunta de investigación dada, no es tan fácil acceder a grant de investigación al menos en nuestra realidad de Hispanoamérica. Los fondos son súper competitivos y son limitados, y nosotros somos clínicos.
que no estamos dedicados a tiempo completo a investigación, a diferencia de muchos grupos de biólogos, bioquímicos en nuestro país, o de astrónomos, oceanógrafos, que tienen institutos de investigación con cientos de personas dedicados a tiempo completo a ciencia. Y nosotros en la práctica tenemos que competir contra ellos, no estamos compitiendo contra otros intensivistas. Lo que ha potenciado mucho la posibilidad de acceder a diferentes grants es la colaboración. Llevamos muchos años trabajando en colaboración con aquellos otros intensivistas que están desarrollando ciencia básica en nuestro país. Y pueden ver en muchas de las publicaciones que les compartí que aparece, por ejemplo, Alejandro Brun, que es otro destacado intensivista de adulto de nuestro país, de la Universidad Católica. Aparece Rodrigo Cornejo, que es otro que es intensivista adulto de la Universidad de Chile. Jaime Retamal, con quien llevamos trabajando más de 7 años en colaboración también. Y lo que hacemos en la práctica es que tenemos como, no, por llamarlo de alguna manera, como un cabeza de serie en un proyecto, y todo el resto lo apoya en el desarrollo de este proyecto. Después, como Jaime puede postular a otro proyecto, y vamos todo el resto apoyando a su proyecto de investigación, y así. Entonces, como la gracia que tiene nuestra generación, y creo que es lo que ha permitido que accedamos a un gran volumen de fondos de investigación, es el dejar de competir entre nosotros como intensivistas y colaborar y eso nos permite el desarrollo de muchos proyectos de investigación en paralelo. Que vamos a empujar entre todos los que estamos participando en ello. Como anécdota, el primer fondo de investigación que me aprobaron fue, no recuerdo muy bien si fue al séptimo o al octavo intento. Así que en el fondo, si ustedes postulan un grant y se lo rechazan, no necesariamente quiere decir que no tienen dedos para el piano, que no sirven para esto, sino que hay que seguir perseverando y hay que ver por qué fue rechazado el grant. Y muchas veces el proyecto puede ser un muy buen proyecto, pero estar postulando a un lugar incorrecto. Por ejemplo, no sé, en nuestro país existen unos fondos nacionales de investigación en salud que parecen como apropiados para esto, pero en la práctica, si uno lee las bases, financia como estudio de salud pública, no de salud, de problemas como clínicos o experimentales. Entonces, como la posibilidad de que un fondo de esas características financie uno de estos proyectos tiende a cero. En cambio, hay algunos otros fondos que sí se enfocan más en trabajo de índole experimental, donde las chances pueden ser mucho mayores. Respecto como al trabajo de interdisciplina, yo creo que es clave. Nosotros llevamos ya también como casi una cosa, como todos estos 20 años de investigación. Hemos incorporado a un ingeniero en biotecnología molecular, que es Benjamín Herranz, que aparece como autor de cada uno de los trabajos que publicamos acá, que de alguna manera es como el TOC del equipo, el trastorno obsesivo compulsivo que tenemos, y es nuestro mayor... es de este tipo de persona que es escéptico, que no cree en nada, no cree ni lo que nosotros hacemos. Entonces, como si yo desarrollo un diseño experimental capaz de convencer a Benjamín que es lo adecuado, la probabilidad de que de ese trabajo sea publicado es altísima en una buena revista. Es el peor revisor que yo he conocido en mi vida. De hecho, una vez le pregunté si alguna vez ha aprobado algún trabajo que le enviaron a revisión, y nunca ha aprobado uno. Así que en el fondo, cuando Benjamín dice, sí, esto es aceptablemente bueno, ya, este trabajo está bueno. Ahí tenemos como un muy buen marcador de calidad, como de control interno de que lo que hicimos es apropiado. Y también ya hace como una década sumamos a un grupo de ingenieros biomédicos de la Universidad Católica de Chile, liderados por Daniel Hurtado, que actualmente está trabajando en la MIT.
y que él también ha incorporado a un montón de tesistas de doctorado de ingeniería. Muchos de los tesistas de doctorado de ingeniería no son ingenieros, hay muchos que pueden ser ingenieros de las diferentes áreas, que son tan diversos como las áreas de la especialidad en médica, pero además hemos participado con geólogos, por ejemplo, con físicos de formación, que nos han cambiado bastante la perspectiva de lo que estamos viendo. Los primeros mapas de formación que les mostré fueron hechos por un geólogo, y el geólogo lo que hacía era estudiar piedras, y esas piedras lo que estudiaba era la porosidad de las piedras. Como una piedra que era poca, que era poco fragmentable, tenía poco aire como en su interior, como podría ser algún mineral más en su estado puro. Mientras que es un terrón de barro, que era fácil de fragmentar, tenía como harto aire en su interior, y todo ese conocimiento que tenía de geología de materiales fue aplicado para estos primeros mapas de formación. Por eso ustedes cuando ven esos mapas de formación se ven como muy parecido con un mapa de relieve, que pueden haber visto en otro contexto, y la magnitud de la relación interdisciplinaria nos ha permitido lograr tener acceso a algún análisis de imágenes súper avanzado, y sobre todo lo que para nosotros es una gran ventaja, que son muy desprejuiciados, porque el tesista doctoral que está analizando las imágenes de pulmón no tiene idea lo que es un distrés respiratorio, no tiene idea de cómo se forma un pulmón. Él simplemente va viendo cambios de densidad en el tiempo, va haciendo sus mapas de deformación y lo va indexando para su evaluación, pero puede llegar a encontrar ciertos fenómenos que nosotros hemos visto mucho más cosas de lo que publicamos en los papers, que puede dar para una conversación como mucho más extensa, que de alguna manera hablan de la calidad del trabajo que están haciendo como gente de otra área, que de alguna manera son como indicadores de que cuando podemos identificar que lo que nosotros estamos viendo como fenómenos de deformación pulmonar o diafragmático, de una manera paralela, un patólogo que es ciego a los grupos experimentales que nosotros tenemos, también está identificando que está ocurriendo, la gente que estudia las imágenes ve como deformación, él lo está viendo como daño, permite como una mejor comprensión fisiológica de los fenómenos que nosotros estamos evaluando. Así que como lo fundamental es creer en sí mismo, creer que es posible desarrollar estos proyectos, apoyarse con las personas en las que ustedes confíen, que siempre va a haber como uno conoce quiénes en su equipo van a empujar un proyecto de investigación, también apoyarlo a ellos cuando ellos quieren desarrollar otro proyecto, y ojalá fortalecer el trabajo interdisciplinario para tener diferentes formas de evaluación del mismo fenómeno. Así es, ¿no? Los trabajos de colaboración nos hacen crecer bastante. Y bueno, nuevamente he tenido unos grandes amigos, una mesa de lujo, Yolanda, Pablo, verdaderamente un agradecimiento especial en nombre del Comité Respiratorio. Y bueno, creo que ha sido una mañana y un café riquísimo, en muchos conocimientos y en mucha trayectoria de ustedes dos. Le voy a dar el pase a Evelyn, que es